La agenda económica mundial esta jornada estaba marcada por lo que sucedió en Washington, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos tenía que informar si seguía bajando la tasa de interés, tal como lo hizo en las tres últimas reuniones, o la mantenía. Bueno, tal como ven ustedes en pantalla, se mantuvo la tasa de interés. Lo mismo hizo el Banco Central de Chile este martes. ¿Cuáles son las implicancias? Y también, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta con esta decisión para nuestros ahorros? Lo analizamos junto al Head de Portfolio Solution de BTG Pactual, que en vez de estar los lunes, está con nosotros acá hoy, porque esta decisión es muy importante. Diego Bobadilla, bienvenido a Agenda Económica PM. Muchas gracias, Nicolás. Tenía la duda si esto era lo que esperaba el mercado o había también un consenso en que pudiera seguir bajando la tasa la Fed este miércoles. No, hoy día no fue sorpresivo lo que ocurrió. Está implícito en los precios de mercado, está en las expectativas, pero siempre hay mucha ansiedad o duda por las preguntas que le hacen al presidente de la Fed y por lo que menciona que puede seguir en adelante. Y también cómo es la variación de las votaciones de los delegados. Sí, porque fue en fallo dividido esta vez. Exactamente, no fue unánime. Sí, la amplia mayoría, 10 de los 12, votaron por mantener, pero hubo dos que votaron por bajar. En que en general los sesgos son más bien a la baja, hay muy poca o prácticamente ninguna economista o delegado que indique que se requieren tasas más altas. En Estados Unidos se está llegando también a una inflación que permita una tasa neutral cercano, porque es lo que estamos viendo en Chile. ¿Uno puede pensar que allá está pasando algo similar? Sí, sí, es similar. Ahora, la meta de ellos es de 2%, la nuestra es de 3%, pero estamos a distancias similares. También indicaba hoy día Jerome Powell en su conferencia de prensa que ven que la inflación está convergiendo a la meta. También le preguntan mucho por el mercado laboral. Entonces, él tiene un juego un poquito más complejo que el de acá, pero sí, efectivamente ya va convergiendo y eso les permite ir pensando en tasas más bajas. Precisamente, Diego, te invito a ti y a las personas que nos acompañan a que veamos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de por qué mantuvieron la tasa de interés en su nivel actual. Mis colegas y yo seguimos centrados en alcanzar nuestros dos objetivos principales, el máximo empleo y la estabilidad de precios en beneficio del pueblo estadounidense. Nuestra economía creció a un ritmo sólido el año pasado y entra en 2026 con una base firme. Aunque el aumento del empleo se ha mantenido bajo, la tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización y la inflación sigue siendo algo elevada. En apoyo de nuestros objetivos, hoy el comité ha decidido mantener sin cambios nuestro tipo de interés oficial. Tras haber reducido nuestro tipo de interés oficial en 75 puntos básicos en el transcurso de nuestras 3 reuniones anteriores, consideramos que la postura actual de la política monetaria es adecuada para promover el progreso hacia nuestros objetivos de máximo empleo y una inflación del 2%. Respecto al desempleo, está en 4,4%, una cifra que ya quisiéramos sacar en nuestro país y que parece tener bastante tranquilo al presidente del Banco Central. Sí, efectivamente, la porción de empleo en Estados Unidos ha sido muy resiliente. Entonces, a pesar de que venimos de un periodo de tasas más altas, el empleo no ha sufrido mucho, ha subido poquito, y de hecho mencionó en la conferencia de prensa que se ha tendido a estabilizar. Y eso es lo que les permitió mantener las tasas en esta oportunidad. Sí, algo muy importante también que era escuchar a Jerome Powell respecto a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Donald Trump ha manifestado en los últimos años toda su, no ni siquiera inquietud, su descontento casi visceral con Jerome Powell, lo critica públicamente, lo denosta. ¿Por qué? Porque Donald Trump quiere que se baje la tasa de interés mucho más. Por supuesto que iba a ser una de las preguntas, porque muchos dicen que en el mercado que en verdad el Departamento de Justicia no está investigando a Jerome Powell porque esté gastando de más en la renovación del edificio de la Fed en Washington, sino que es una presión para que baje más la tasa de interés. Veamos qué fue lo que dijo el presidente de la Fed ante esta pregunta.
Creo que si se pierde esa independencia, en primer lugar, sería difícil restaurar la credibilidad de la institución. Si la gente pierde la confianza en que tomamos decisiones basándonos únicamente en nuestra evaluación de lo que es mejor para todos, para el público en general, en lugar de intentar beneficiar a un grupo u otro, si se pierde esa confianza será difícil recuperarla. Y no la hemos perdido. No creo que la perdamos. Ciertamente espero que no, pero es muy importante. La razón por la que es importante es que ha permitido a los bancos centrales, en general, no ser perfectos, pero sí servir bien al público. ¿Crees, Diego, que también era una señal de independencia que se mantuviera la tasa en estos niveles? O bien que si la hubiera recortado, si bien no era lo que opinaba la mayoría del mercado, se podría haber visto como que estaba cediendo la Fed ante la presión de la Casa Blanca? Probablemente el mercado lo podría haber tomado de esa forma y probablemente hubiese reaccionado de forma positiva. Tasas más bajas benefician a las compañías. Yo creo que finalmente acá lo que hace Jerome Powell es seguir dando señales similares a las que venía dando, anclándose en los datos técnicos para ir entregando las decisiones de tasa. Y le preguntaron bastante también, por ejemplo, por la depreciación del dólar, en que son como primos hermanos esta cosa del dólar con las tasas, en que finalmente Jerome Powell, por su parte, defiende un poquito la estructura de independencia, mientras que la debilidad del dólar la hemos visto por otras vías. Claro, porque la debilidad del dólar puede ser una buena noticia acá en Chile, pero es una mala noticia para Estados Unidos y sus exportaciones. O sea, en una parte sí, A ellos, de todas formas, les conviene un poco un dólar más debilitado, porque finalmente reciben más moneda extranjera o valen más cada una de las cosas que venden. Les piden más. Efectivamente, les demandan más. Ahora, donde ha estado crujiendo un poco la situación en Estados Unidos es en las tasas más largas, que esas han tendido a subir. Le preguntaron a Jerome Powell si él veía que había una pérdida de credibilidad en Estados Unidos. Y él contestó desde su vereda. Dijo, bueno, si ustedes ven, las expectativas de inflación en Estados Unidos también ancladas. O sea, a nosotros como Reserva Federal nos creen de que vamos a llegar a la meta, ¿sí? Pero evitó referirse a la realidad de deuda de Estados Unidos, lo tocó tangencialmente, evitó referirse al premio por plazo también, que están con tasas más altas por el riesgo en Estados Unidos. Le hizo un poquito el quite a esa pregunta. Ahora, dentro de la institucional que él tiene que defender, digamos, lo está haciendo de la misma forma que lo ha hecho todos estos años. Entonces tenemos una mantención de la tasa, eso pasó también en Chile y esta es la parte más importante. Diego, ¿qué puedes recomendarle a las personas que nos están viendo respecto a las proyecciones, por ejemplo, de bolsas? Lo hemos conversado antes de que quizás sería bueno empezar a tomar un poco más de riesgo. ¿Eso tú lo ves, por ejemplo, para los índices de Estados Unidos ahora? En particular, Estados Unidos está con mucho debate con respecto a qué tanto se va a monetizar la inteligencia artificial, si están muy caras las compañías tecnológicas. Hoy día yo creo que las oportunidades están más fuera de Estados Unidos. Latinoamérica, lo hemos mencionado, sigue siendo una tesis bien válida. Chile de a poquito se va perdiendo atractivo, dado que ha rentado muchísimo. También los países asiáticos son interesantes. Y no perder de vista a los inversionistas también, que hoy día estamos llegando a un nivel de estabilidad de tasas bastante por arriba de la inflación. Por lo tanto, de aquí en adelante, rentar los ahorros por arriba de la inflación se ve una tarea relativamente sencilla y que no lo fue en periodos anteriores. Entonces, yo entiendo que venimos de niveles de rentabilidades altos, pero también hay que saber cuándo moderar y cargarse un poquito más a la renta fija. A ver, de lo que las personas quieran poner en fondos mutuos que repliquen bolsas del mundo, tú estás viendo de ese total, la mitad sea Estados Unidos y después un cuarto emergentes, un cuarto Chile, por ejemplo. Lo que normalmente se usa en emergentes está entre un 10 y un 20%. Estados Unidos tiende a ser más o menos un 60%. Nosotros pensamos que tiene que ser un poco menos que eso. Del total de lo que invertamos en acciones. Del total en acciones. Chile, por un tema de sesgo de donde uno está, normalmente lo ubica entre 10 y 15%. Yo creo que hoy día no está como para aumentar, sino que más bien quizás ir pensando en hacer ciertas tomas de utilidad. Estamos muy cerca de nuestros rangos para fin de año para la bolsa, por lo tanto, esto no es lineal, digamos, entonces son momentos en que
Yo creo que vale la pena reducir algunos riesgos y yo creo que los mercados emergentes, ese espacio que queda entre lo que es Chile y Estados Unidos, eso es importante agrandarlo en este último periodo y diversificarlo entre Latinoamérica y Asia. A ver, vamos haciendo nuevamente el resumen. Solamente pensando, por ejemplo, fondos mutuos en acciones. 60% Estados Unidos, 20 emergentes o 25 emergentes y 15 Chile. Algo por ahí yo creo que quizá un poquito menos Chile a estas alturas, dándole más paso a emergentes. Por ejemplo, 60 Estados Unidos, 30 emergentes, 10% Chile. Algo más en esa línea. Perfecto. Mencionaste también la renta fija, fondos mutuos en bonos. También más o menos la misma proporción de los mercados, 60% Estados Unidos, 30% emergentes, 10% Chile. En general, ahí las proporciones en mercados emergentes son más altas, porque pagan mejores tasas y uno no necesita finalmente que los países anden tan espectacular para invertir en deuda, sino que básicamente me paguen las tasas de interés que yo les estoy cobrando. Normalmente ahí el mercado emergente tiende a ser más grande, 30, 40% puede estar en mercados emergentes, deuda latinoamericana es bien atractiva con tasas más altas. Hoy día estamos en una pequeña pausa de inflación en Chile, eso también sirve para tomar ciertas posiciones en UF en caso que uno tenga que resguardarse. Entonces, puede ser, nuevamente, estamos hablando solamente de fondos mutuos en renta fija, puede ser otros instrumentos, pero simplemente para simplificar el análisis. De la renta fija, 40% tú me dijiste emergente, sí, 20% Chile. 20% Chile, sí, y el resto podría ser mercado desarrollado, de lo que restante, y eso diversificado entre investment grade, que es lo que mejor categoría de riesgo, y high yield, que también es una categoría en mercados desarrollados, pero que tiene tasas un poquito más atractivas. Clarísimo el análisis de Diego Bobadilla. Antes te quiero preguntar, Diego, ¿qué ven ustedes para la tasa de interés en Chile? Porque el Banco Central, el mensaje que entregó es que la inflación en el corto plazo va a ser menor a lo que se pensaba en diciembre. Va a entregar más luces en el informe de política monetaria de marzo. Y recordemos que el día antes de ese IPOM va a haber nuevamente reunión de la tasa de interés. Hay algunos equipos que creen que ahí se va a bajar la tasa a 4,25% y se queda ahí hasta nuevo aviso por bastante tiempo. Otros creen que en abril. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? No, nosotros pensamos que efectivamente en la próxima reunión podría hacer un ajuste, pero efectivamente ya sería más bien lo último. En general, hoy día ya los niveles de tasa que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Chile no están afectando de forma tan determinante la actividad como se pensó antes. Recordemos que veníamos de tasas cero, entonces cuando partió todo este proceso de tasas más altas, la tesis inicial fue que íbamos a tener recesiones. En Estados Unidos, en Chile había mucho nerviosismo. Finalmente eso no ocurrió, la economía mostró ser más resiliente y hoy día los niveles de tasa que estamos llegando están siendo acordes con una mantención de la actividad. Por lo tanto, deberíamos quedarnos más o menos en estos niveles de tasa. Eso que tú mencionas de que posibilidades de recesión no se produjeron acá y tampoco se produjeron en Estados Unidos, eso parece también una constante en la economía mundial en los últimos 2-3 años. Sí, fue súper sorprendente porque muchos economistas indicaban como que veníamos de tasas muy bajas, que este shock de tasas iba a finalmente generar un impacto mayor que el que tuvo. Por lo tanto, también recordar que toda esta macroeconomía es una ciencia que está constantemente en desarrollo, también lo mencionó hoy día Jerome Powell en su conferencia de prensa. Por lo tanto, es importante tomar las recomendaciones y las proyecciones como algo no cierto, sino como una guía. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de PTG Pactual, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Encantado. De esta forma terminamos la Agenda PM de este miércoles. Nos vemos este jueves y yo les invito a que sigan ahora en CNN Chile.